en el anterior proceso no hay ninguna enzima específica de nada. Sí, no hay una enzima, hay muchas enzimas. Obvio, siempre hay Ujú. enzimas que en los procesos, pero alguna en especial. No. Ya casualmente para cada proceso te vamos a ir mencionando las enzimas. Ya les mencioné así como para que ustedes vayan sabiendo que cuando quieren hacer un enlace fosfodiéster, tienen que participar las polimerasas, la ARN polimerasa o la ADN polimerasa. Ahora vamos a ver la duplicación y van a ver que no hay una, sino que hay varias enzimas para poder llevar adelante este proceso. Y en la traducción también van a ser numerosas las enzimas que van a participar en ese proceso. El único que es mucho más simple es la transcripción, porque ahí participa, digamos, una sola enzima que es la ARN polimerasa. Pero todos los demás procesos son complejos y participan muchas enzimas en cada uno de ellos. Un poco les vuelvo a traer esta transparencia, esta filmina, para que ustedes puedan recordar los tres procesos. El ADN tenía la capacidad de duplicarse, de generar copias idénticas, y eso pasaban a las células hijas para mantener las características genéticas de lo que sería la herencia de caracteres. Pero a su vez, esa información genética contenida en el ADN se podía expresar a través de la transcripción, sintetizando ARN, que luego se va a traducir para sintetizar proteína, es decir, que expresaba la información genética del ADN sintetizando proteína, que es un proceso complejo. Recuerden que las proteínas son polímeros de aminoácidos y son secuencia de aminoácidos, es decir, que aminoácidos unidos en un determinado orden por enlace peptídico. En eso consiste la traducción, en unir aminoácidos por enlaces peptídicos en un determinado orden que va a dar una determinada proteína que va a después cumplir una determinada función. Bien, de estos tres procesos, la replicación, transcripción, traducción, lo que nos queda por ver, que lo que vamos a ver hoy, es la replicación. Vamos a comenzar con ese proceso. Bueno, ¿en qué consiste la replicación o duplicación del ADN? Partiendo de una cadena de ADN, por este proceso ustedes van a generar, lo van a duplicar, si van a tener dos cadenas de ADN. Cuando digo dos cadenas, son dos doble cadenas de ADN, que son copias idénticas. Si yo digo, a ver este ADN y lo comparo con este ADN, me voy a dar cuenta que son iguales. Y si yo comparo esta cadena y esta cadena con esta cadena, me voy a dar cuenta que son exactamente iguales. Es decir, que por el proceso de duplicación o replicación, el ADN puede generar copias idénticas de su cadena. Dos copias idénticas. Y esas dos copias idénticas después van a venir una mitosis, una división celular, que se va a llevar cada una de esas copias, y de esa manera van pasando la información genética de células en células, de generación en generación. Fíjense acá que en este gráfico, la que sería la cadena madre del ADN está en color azul o celeste. Cuando vemos en el dibujo de abajo, vemos que una de las copias mantiene una cadena celeste y aparece una de un color amarillito, lo mismo que la otra. Eso porque para hacer esta copia, lo que hace el ADN se separan las cadenas y a partir de esa cadena se copia una cadena para regenerar la doble cadena, y lo mismo hace la otra. Y cuando hace esa copia, se hace por complementariedad de bases. Y de esa manera se logran que las copias sean idénticas. Bien, para que ustedes lo vean con letras. Tenemos acá una de las cadenas de la doble cadena de ADN, de 5' a 3'. Acá tenemos la otra que va en sentido contrario, 5' a 3'. Fíjense la complementariedad de bases. Adenina, timina, citosina, guanina. Las separo a las cadenas. Las separo, rompo los puentes de hidrógeno que tienen unidas las cadenas. Es decir, me quedan una cadena monocatenaria, o sea, una doble cadena de ADN, una sola cadena por un lado y la otra cadenita por el otro lado.
Acá dice, se rompen los puentes de hidrógeno, se abren las cadenas. Ahí interviene la enzima, las polimerasas. Entonces, ¿qué hace la polimerasa? Va a generar una copia nueva, pero va a copiar por complementariedad de base. Es decir, acá tengo una guanina, voy a poner una citosina. Si yo acá tengo una adenina, acá voy a poner una timina. Si acá yo tengo una timina, voy a poner una adenina y así voy a ir haciendo la copia. Por ejemplo, acá me dice guanina. Entonces la polimerasa tiene que poner acá un nucleótido que sea complementario a la guanina. ¿Cuál va a ser? Citosina. Lógicamente, acá va a venir una citosina. Y después, ¿qué otro nucleótido vendría? Timina. Sí, la timina, correcto. Entonces se fijan que esta cadena, yo mantuve esta hebra original. Y esta cadena que voy a formar es igual a la que tenía antes de abrirse. Lo mismo pasa con la otra hebra. Acá está la otra hebra. ¿Ven? Acá voy a ir copiando de 5' a 3', la polimerasa se encarga de hacer esa copia y va copiando por complementariedad de bases. Acá tenía timina, pongo adenina. Acá tenía citosina, pongo guanina. Acá tenía adenina, pongo timina, así sucesivamente. Al final del proceso me quedan duplicado el ADN. Y si observamos, esta cadena con esta cadena son idénticas, y si observan cualquiera de ellas con la que le dio origen, también es idéntica. En eso consiste el proceso de duplicación. Esta es la explicación sencilla del proceso. ¿Okay? Ahora vamos a ver la parte complicada de esta explicación. Entender realmente cómo hizo la polimerasa y todas las proteínas que participan en la duplicación para lograr esto. Pero básicamente en eso consiste el proceso. Separar las cadenas, cada cadena va a actuar, y escuchen esta palabra, como molde, y en función de este molde se va a generar una nueva cadena por complementariedad de las bases, y por lo tanto la cadena doble que va a quedar al final va a ser idéntica a la cadena madre que le dio origen. Bien. Profe, a la cadena se le diría las dos hebras juntas. ¿Cómo? A la cadena se le diría las dos hebras juntas, o sea. Sí. Cuando hablamos de cadena, hablamos de la doble cadena, de las dos hebras. Cuando hablemos de una, usemos la palabra que vos usaste, y voy a tratar de usarla yo en el resto del teórico, de hebra. O si no, también se lo llama ADN monocatenario, o sea, de una sola cadena. Pero vamos a usar la palabra hebra para referirnos a una de las dos solas. Bien, ahí tenemos una definición que se las puse para que ustedes la tengan. Es el proceso por el cual se generan dos cadenas de ADN idénticas a partir de una cadena de ADN cuya hebras se separan y actúan como molde, recuerden la palabra molde, para la síntesis de la nueva cadena. Antes de pasar a la otra, acá fue muy clara esta explicación cuando yo dije, bueno, si acá tengo guanina, pongo una citosina, si acá tengo adenina, pongo una timina, y así sucesivamente. Pero en definitiva, eso es lo que es la complementariedad de bases. Se van colocando las bases complementarias, se van uniendo por los puentes de hidrógeno, pero no es la unión principal que está ocurriendo en esa formación de la cadena. ¿Cuál es la unión principal que está ocurriendo en la formación de esa cadena? ¿Puente de hidrógeno? No es el puente de hidrógeno. ¿Los enlaces fosfodiéster? Las uniones fosfodiéster. Enlaces fosfodiéster. ¿Entre quién está sucediendo los enlaces fosfodiéster? A ver, díganme acá. Entre la guanina y los... Y el oxidrilo. Por ejemplo, si yo estuviera en esta cadena, es entre los nucleótidos de esta cadena. Citosina con timina. Ahí están unidas, ahí donde marco con el puntero, por un enlace fosfodiéster. O sea que la polimerasa selecciona el nucleótido apropiado, complementario, pero lo que principalmente hace es hacer el enlace fosfodiéster entre los nucleótidos que voy incorporando. Profe, y ahí Porque si no serían nucleótidos sueltos. Sí, la pregunta. enzima sería polimerasa ribosa, ¿sería? ADN. Bien. ADN polimerasa en este caso. Perfecto. Y los nucleótidos son de desoxirribosa. Recuerden que estos son nucleótidos, no son bases nitrogenadas.
Es la base nitrogenada, la desoxirribosa y los fosfatos. Bueno, ahora a continuación vamos a ir viendo un poquito más de detalle. Por eso le digo, esto es el pantallazo general, como para que se entienda cómo es el proceso. Vamos al detalle. Ustedes se recuerdan esa foto que les mostré el cromosoma, en donde iba el ADN, se enroscaba alrededor de la histona, después se iba condensando y tenía el cromosoma. Bueno, una cadena de ADN es inmensamente enorme. Tiene millones y millones de nucleótidos. Y si vuelvo yo a esta transparencia, acá le estoy mostrando un ejemplito con poquitos nucleótidos, simplemente para que se entienda el proceso. Pero si vamos a la realidad, tenemos que tener una cadena inmensa con millones de nucleótidos, por ejemplo, acá simbolizadas con dos líneas, que va de 5' a 3', con la otra paralela que va de 5' a 3', pero en sentido contrario, que en un determinado momento hay que duplicarla, y que dijimos que para duplicarla hay que separarla, pero no es fácil separar una cadena de millones de nucleótidos. Entonces hay en determinados lugares de esa cadena, determinados puntos que se denominan ORI. Fíjense ahí los ORI, o sea que una cadena inmensa que forma un cromosoma tiene numerosos ORI, y es donde se va a comenzar a separar las cadenas de ADN. Ese ORI es de origin, del inglés, centro de origen, el lugar donde comienza la separación de las cadenas de ADN. Entonces se comienza a separar, se hace una burbuja, tenemos burbuja 1, burbuja 2, 3, 4, 5, 6 burbujas tenemos ahí. Tenemos 6 ORI. Y en lugares donde se va separando, inmediatamente se le va sintetizando la cadena complementaria. Es decir, que la línea negra es la hebra molde y en color rojo es la hebra complementaria que se está sintetizando nueva. O sea que a medida que se van separando esas burbujas, tenemos la hebra molde y la hebra que se va sintetizando dentro de la burbuja. Es decir, que ya se va formando la hebra nueva dentro de la burbuja. Y podemos ir viendo que esas burbujas van creciendo en tamaño y se van uniendo. Acá tenemos 2 burbujas y se unieron. Acá tenemos otras 2 y se unieron. Y continúan creciendo hasta que finalmente se separan completamente en 2 cadenas nuevas de ADN. Acá tenemos. Una mantiene la hebra original de color negro y tenemos la hebra nueva de color rojo. Este molde que vemos acá formó esta hebra complementaria en este sentido. Fíjense cómo va a ir avanzando el puntero, porque siempre la síntesis es de 5' a 3'. Y esta otra hebra molde sintetizó esta cadena nueva, actuó, digamos, como molde para la síntesis de esta cadena nueva, en este sentido, de 5' a 3'. Al final del proceso me quedan 2 cadenas nuevas de ADN. Bien. Entonces, de esta manera se va separando las cadenas. Obviamente que esto sigue siendo introductorio, porque acá lo que hay que analizar es cómo ocurrió el proceso acá dentro de esta burbuja. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo ahí adentro de la burbuja para que se pueda duplicar la cadena?